¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Jesús fuera solo una parte de la verdad? ¿Y si el Cristo que conoces no habitó un solo cuerpo, sino 7, y que esta revelación fue silenciada durante siglos por la Iglesia? Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría más ni una especulación esotérica. Es una verdad ancestral que resurge desde los evangelios prohibidos, los textos gnósticos y los manuscritos que el poder religioso intentó enterrar. Esta historia va a cambiar tu forma de ver a Jesús, a ti mismo y tu camino espiritual. Así que quédate hasta el final, porque cuando conozcas los 7 cuerpos del Mesías, ya no serás el mismo. Si sientes que este mensaje te habla al alma, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios: Cristo interno despierta en mí. Eso no solo ayuda al canal, también puede ser el comienzo de tu propio despertar. ¿Qué pensarías si te dijera que Cristo no habitó un solo cuerpo, sino 7, y que esta revelación fue deliberadamente silenciada por casi 2000 años? Puede parecer un disparate a primera vista. Sin embargo, detrás de esta idea yace una verdad tan profunda y transformadora que, de ser comprendida, podría redefinir por completo lo que crees sobre Jesús, el alma humana y tu propia existencia espiritual. Durante siglos, esta enseñanza fue catalogada como herejía peligrosa. Los documentos que la mencionaban fueron destruidos, y quienes osaban hablar sobre ello eran perseguidos, castigados e incluso eliminados. La Iglesia institucional, en complicidad con poderes políticos, selló esta verdad con 7 llaves, clasificándola como una amenaza para la ortodoxia, el orden y el control. Pero hoy, en medio del despertar espiritual de miles de almas en todo el mundo, esa verdad comienza a resurgir desde las cenizas del tiempo. Esta revelación no proviene de nuevas teorías modernas ni de corrientes filosóficas contemporáneas. Nace de textos antiguos, algunos considerados apócrifos, otros encontrados en cuevas olvidadas, como los manuscritos de Nag Hammadi. Estos escritos, el Evangelio de Tomás, la Pistis Sofía, el Evangelio de Felipe, entre otros, hablan de un Jesús multidimensional, un ser que encarnó 7 niveles del ser para cumplir su misión divina en todos los planos, visibles e invisibles. ¿Y por qué este conocimiento fue ocultado con tanto rigor? Porque concede poder al individuo, porque rompe las cadenas del dogma que enseñan que solo a través de una institución o jerarquía se puede acceder a Dios, porque revela que tú, yo y todos llevamos dentro un Cristo interno que espera ser activado, reconocido, vivido. No estamos hablando de metáforas espirituales, sino de una anatomía sagrada del alma, 7 cuerpos espirituales, cada uno conectado a una dimensión del ser que Cristo manifestó por completo. En los próximos capítulos exploraremos uno por uno estos cuerpos del Mesías. Verás cómo cada uno corresponde a una etapa de evolución espiritual y cómo tú también puedes recorrer ese camino. Pero antes de seguir, quiero que te hagas una sola pregunta. ¿Por qué nunca te contaron esto antes? Si sientes que esta verdad resuena en lo profundo de tu ser, comenta abajo: Cristo interno, despierta en mí. Esto no es solo una frase, es una declaración espiritual. Es el comienzo de un despertar que va más allá de la fe ciega. Es el primer paso hacia una verdad que libera. Para entender por qué los 7 cuerpos de Cristo fueron ocultados, debemos mirar hacia aquellos que más sabían sobre este misterio: los gnósticos. Mucho más que herejes, como la Iglesia los llamó durante siglos, los gnósticos fueron guardianes de una sabiduría que desafiaba los cimientos del poder religioso establecido. Ellos no inventaron doctrinas esotéricas. Fueron herederos de una corriente espiritual profunda, de una comprensión interior que muchos de los primeros cristianos compartían
incluso antes de que existiera una iglesia como institución organizada. Los gnósticos no negaban a Jesús. Al contrario, lo amaban, lo estudiaban, lo vivían, pero el Jesús que ellos conocían iba mucho más allá del hombre que caminó por Galilea. Era el Cristo eterno, una emanación directa del Dios Supremo, un maestro de luz que no vino solamente a morir, sino a revelar. Su misión, según los gnósticos, era mostrarle al ser humano el camino de regreso al origen, enseñarle cómo despertar, desde dentro, paso a paso, cuerpo por cuerpo, alma por alma. Esta visión resultaba intolerable para los poderes religiosos de la época. Si Cristo vivía dentro de cada uno de nosotros, si podíamos acceder a Él sin necesidad de sacerdotes, templos o jerarquías, entonces, ¿qué sentido tendría la estructura vertical del poder eclesiástico? Por eso la gnosis fue perseguida con ferocidad. Sus textos fueron considerados peligrosos, sus enseñanzas censuradas, sus sabios silenciados o eliminados. Pero no todo fue destruido. Algunos manuscritos sobrevivieron milagrosamente, enterrados en jarras, escondidos en cuevas, esperando ser descubiertos cuando la humanidad estuviera lista. Y ese tiempo, tal vez, sea ahora. El descubrimiento de los códices de Nag Hammadi en 1945 reveló evangelios que hablan de un Cristo que no solo sana, sino que despierta. Un Cristo que no solo predica, sino que revela. Un Cristo que no exige adoración ciega, sino conciencia plena. Los gnósticos hablaban del Logos, la palabra divina, y entendían que el conocimiento espiritual, la gnosis, era el camino hacia la libertad del alma. No se trataba de fe impuesta, sino de despertar profundo. No era una religión de miedo, sino una ciencia sagrada del alma. Ellos sabían que el verdadero Cristo no está allá afuera, en una imagen distante, sino aquí dentro, esperando ser activado desde lo más profundo de nuestro ser. Hoy, al recuperar estas enseñanzas, no solo honramos la memoria de quienes las preservaron con valentía, también comenzamos a liberarnos de las cadenas invisibles del olvido. Y en ese despertar, cada uno de los 7 cuerpos comienza a brillar. Llegados a este punto, es imposible ignorar la pregunta que resuena en el fondo del alma. ¿Qué son realmente los 7 cuerpos de Cristo y por qué su existencia fue tan cuidadosamente escondida? Esta no es solo una idea simbólica, ni una metáfora poética de la espiritualidad. Es una enseñanza que describe un proceso real, profundo, transformador. Los antiguos gnósticos creían que Cristo no solo encarnó un cuerpo físico para caminar entre los hombres, sino que también manifestó conscientemente otras 6 formas espirituales, cada una conectada con un plano distinto de la existencia. Cada cuerpo es una capa, una dimensión de conciencia, un vehículo a través del cual el alma se expresa, evoluciona y asciende. Cristo, siendo el modelo perfecto de lo divino en forma humana, no solo despertó estos cuerpos en Él mismo, sino que dejó una huella viva para que otros pudieran seguir ese camino. No vino simplemente a morir por nuestros pecados, vino a enseñarnos cómo morir al ego, cómo renacer en la luz, cómo ascender a través del alma hasta fundirnos con lo eterno. El primer cuerpo, el más evidente, es el cuerpo físico, aquel con el que Jesús nació, vivió, comió, lloró y fue crucificado. Pero incluso este cuerpo estaba impregnado de propósito divino. No era solo carne y hueso, era la manifestación visible de una conciencia despierta, una herramienta para cumplir su misión en el mundo material. En él, la materia y el espíritu estaban en unidad perfecta. Luego está el cuerpo etérico, una matriz energética que sostiene el cuerpo físico, que regula su vitalidad, su conexión con la vida. Muchos de los relatos apócrifos hablan del resplandor que rodeaba a Jesús, de la energía que emanaba de su presencia. Ese brillo
no era otra cosa que la actividad de su cuerpo etérico en total sintonía con la fuente de la vida. El tercer cuerpo es el cuerpo astral, el vehículo de las emociones, los sueños, las visiones. Cristo también habitó esta dimensión, pero no fue dominado por ella. Lloró, sí, pero no desde el desespero. Amó, sí, pero sin apego. Su emoción estaba purificada por la conciencia, y eso lo convirtió en un canal transparente de compasión. Cuando comprendemos estos tres primeros cuerpos, ya vemos que la espiritualidad no es un acto externo, sino una anatomía sagrada del alma. Pero aún quedan 4 cuerpos por revelar, y cada uno guarda un poder aún más profundo que el anterior. Así como Cristo los manifestó todos, tú también puedes empezar a recordarlos, porque el mapa nunca estuvo fuera. Estuvo y sigue estando dentro de ti. Después de comprender los 3 primeros cuerpos, el físico, el etérico y el astral, entramos ahora en territorios más sutiles, donde la materia comienza a disolverse y la conciencia se expande hacia niveles de sabiduría y unidad. Cristo no solo transitó estos cuerpos, los encarnó en plenitud, y con ello dejó un modelo espiritual vivo que pocos se han atrevido a revelar. El cuarto cuerpo es el mental, pero no como lo concebimos en la lógica cotidiana. En la tradición gnóstica, el cuerpo mental se divide en 2 dimensiones: la mente inferior, centrada en el razonamiento, la crítica y el pensamiento estructurado, y la mente superior, conectada a la sabiduría divina, la intuición pura y la visión profunda de la verdad. Cristo utilizó ambas, pero fue guiado por la mente superior. Sus parábolas no eran meras enseñanzas morales, sino códigos activadores que penetraban más allá del intelecto, tocando el alma. Por eso sus palabras siguen resonando siglos después. No eran solo ideas, eran semillas de iluminación. El quinto cuerpo es el cuerpo causal, también llamado cuerpo de la voluntad superior. Aquí reside el propósito profundo del alma, el impulso de servir al plan divino más allá de los deseos personales. Cristo lo manifestó cuando dijo: «No he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió». Su vida fue una entrega absoluta a un propósito mayor. En este cuerpo habita la determinación del espíritu que, aún en medio del dolor, no se desvía del camino de la luz. Es el cuerpo del compromiso con lo eterno. El sexto cuerpo es el búdico, que no tiene relación directa con el budismo, aunque comparte su raíz etimológica en la conciencia despierta. Es el cuerpo del amor universal, de la compasión pura, del reconocimiento de la divinidad en todo ser viviente. Cuando Cristo perdonó a sus verdugos, cuando sanó a los olvidados, cuando miró con ternura al pecador, fue este cuerpo el que habló a través de él. Es la frecuencia del Espíritu Santo actuando en la carne. Y finalmente, el séptimo cuerpo, el cuerpo átmico, la manifestación más elevada de la identidad divina. En este cuerpo ya no hay ego, ni separación, ni individualidad. Es el estado de unidad con el Padre, el punto donde se disuelve la dualidad. Cuando Jesús pronunció: «Yo y el Padre somos uno», estaba hablando desde este nivel, no como una metáfora, sino como una realidad espiritual encarnada. Imagina por un instante que tú también albergas todos estos cuerpos dentro de ti, que no necesitas vivir fragmentado, reducido al plano físico, sino que puedes despertar capa por capa, cuerpo por cuerpo, hasta reintegrarte por completo con tu origen divino. Este no es solo el camino de Cristo, es el tuyo también. Ahora que has entendido que los 7 cuerpos del Mesías no son una fantasía esotérica, sino una ruta espiritual real hacia la plenitud divina, surge inevitablemente una pregunta que grita desde el fondo de la historia. ¿Por qué esta verdad fue ocultada? ¿Por qué nunca escuchaste hablar de esto en tus clases de catequesis?
en los sermones del domingo, ni siquiera en las bibliotecas teológicas. La respuesta es incómoda, pero clara, porque esta verdad empodera, y un alma empoderada no puede ser controlada. Desde sus inicios, la Iglesia institucional comprendió que la gnosis, el conocimiento interior que lleva al despertar espiritual, era una amenaza directa a su estructura de poder. Porque si el ser humano descubre que lleva dentro de sí los mismos cuerpos que Cristo activó, si se da cuenta de que puede acceder al reino de Dios sin intermediarios, sin templos, sin dogmas impuestos, entonces todo el sistema colapsa. Y así comenzó una estrategia de siglos: reescribir, suprimir, censurar. En el año 325, en el Concilio de Nicea, se definió de manera oficial lo que se debía creer. Evangelios enteros fueron descartados, otros editados. Las enseñanzas que hablaban del Cristo interior, del despertar de la conciencia, del alma como templo viviente, fueron declaradas herejía, no por error teológico, por estrategia política. Los evangelios gnósticos, que contenían las claves de esta enseñanza espiritual profunda, fueron quemados, enterrados, prohibidos. Los sabios que las transmitían, perseguidos. Y con el tiempo, la imagen de Cristo fue transformada. Ya no era el maestro iniciador que activaba los cuerpos espirituales, sino el sacrificio divino que debía ser adorado, no comprendido. Ya no era espejo, era ídolo. Ya no guiaba hacia adentro, sino hacia la obediencia exterior. Pero ¿cuál fue el precio de esta traición? Una humanidad fragmentada, separada de su esencia, sometida al miedo y a la culpa. Una fe reducida a rituales vacíos. Y lo más grave, generaciones enteras desconectadas del verdadero mensaje de Jesús. Lo que estamos haciendo aquí, en 1900, este video, es romper ese silencio impuesto, es declarar que el Cristo interior no murió, solo fue silenciado. Y ahora, a través del conocimiento, de la intuición y del despertar colectivo, está regresando. Tú eres parte de ese regreso, y si has llegado hasta aquí no es por casualidad, la verdad te llamó. Y ahora ya sabes por qué la ocultaron. Hasta ahora hemos hablado de historia, de textos perdidos, de cuerpos espirituales y de conspiraciones religiosas, pero todo este conocimiento sería inútil si no tocará tu realidad más íntima. Porque la verdadera pregunta que debes hacerte hoy no es solo ¿por qué la Iglesia ocultó esto?, sino ¿qué haré ahora que lo sé? Lo que estás escuchando no es solo información, es una llamada antigua que viene desde lo más profundo de tu alma. Porque si Cristo manifestó 7 cuerpos, si cruzó cada capa de la existencia hasta llegar a la unidad con el Padre, es porque tú también puedes hacerlo. Su vida no fue solo un sacrificio, fue una instrucción viva, un mapa oculto trazado en carne y luz, para quien tuviera ojos para ver. Y tú lo estás viendo ahora. Cada uno de los 7 cuerpos del Mesías representa una parte tuya que puede ser despertada. ¿Sientes que vives solo en lo físico? ¿Que tu energía se agota sin explicación? ¿Que tus emociones te arrastran o tu mente no tiene descanso? Entonces ya has sentido los desequilibrios de tus cuerpos internos. Y aunque nadie te lo explicó antes, tu alma siempre lo supo, porque llevas el diseño divino grabado en lo profundo. Despertar al Cristo interior no es un acto mágico, es un proceso, es detenerse, mirar hacia adentro, reconocer que fuiste fragmentado, pero que puedes volver a integrarte, que no eres un simple pecador esperando perdón, sino una chispa divina en camino de recuerdo. Comienza con la conciencia, con darte cuenta de que puedes cultivar tu cuerpo etérico con respiración y presencia, tu cuerpo astral con sueños limpios y emociones purificadas, tu cuerpo mental con sabiduría en lugar de ruido,
tu cuerpo causal con propósito profundo, tu cuerpo búdico con compasión y tu cuerpo átmico con silencio y unidad. Cada oración sincera, cada acto de amor desinteresado, cada decisión que tomas alineado con tu esencia, reactiva un cuerpo dormido. Y cuando ese proceso comienza, ya no hay vuelta atrás. Cristo no vino a ser adorado en la distancia, vino a ser comprendido, encarnado, vivido. Él no está allá afuera, Él está esperando dentro de ti. Y ahora que lo sabes, te atreverás a despertar. Despertar los 7 cuerpos no es solo un viaje individual, no es una experiencia aislada de autoconocimiento, es una revolución silenciosa que altera todo lo que te rodea, porque cuando un alma comienza a recordar quién es, cuando activa sus centros dormidos, no solo cambia su vida, cambia el campo energético a su alrededor. Su vibración resuena más allá de lo visible, y eso, aunque no lo creas, sacude las estructuras invisibles del mundo. Vivimos en una realidad densificada por siglos de olvido, por dogmas, por miedo, por la repetición de patrones inconscientes. Pero cuando alguien comienza a iluminar desde dentro, esa luz se vuelve un problema para las fuerzas del control espiritual. Y aquí entra la dimensión cósmica de todo esto. Los antiguos sabios, gnósticos, esenios, místicos de diversas tradiciones, sabían que el despertar espiritual no era una simple experiencia personal. Sabían que existían entidades, fuerzas, sistemas invisibles que operaban en lo sutil para mantener al alma dormida, fuerzas que se alimentan del caos, del miedo, del ego desenfrenado. Los textos gnósticos los llamaban arcontes, estructuras psíquicas que impiden al alma recordar su origen. Cuando activas tus cuerpos internos, especialmente el causal, el búdico y el átmico, estas estructuras empiezan a quebrarse. Tus pensamientos ya no pueden ser manipulados tan fácilmente. Tus emociones no se vuelven presa del drama colectivo. Y tu voluntad se alinea con el plan divino, no con los programas de control. Esto es lo que más temen quienes quieren mantener al ser humano esclavo, la conciencia despierta. Porque un solo ser humano completamente consciente vibra más fuerte que millones dormidos. Uno solo basta para abrir caminos, para deshacer tinieblas, para inspirar a otros a hacer lo mismo. Cristo lo demostró. No predicó una religión de masas, encarnó una vibración que trastornó los poderes visibles e invisibles de su tiempo. Y si tú comienzas a manifestar esa misma luz, la historia se repite. La oscuridad retrocede, el velo cae. Las cadenas energéticas que te ataban comienzan a romperse una a una. Despertar los 7 cuerpos es, en última instancia, un acto de guerra espiritual, pero no una guerra externa. Es una liberación interior que emite una frecuencia imposible de ignorar. Es una señal que grita, la luz ha vuelto. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo estás sintiendo. Durante siglos, el libro del Apocalipsis ha sido temido, malinterpretado o relegado a una visión catastrófica del fin del mundo. Bestias, guerras, trompetas, destrucción. Sin embargo, lo que pocos saben y que los sabios gnósticos comprendían es que el Apocalipsis no es un relato del colapso externo, sino una clave simbólica del despertar interior. Es un espejo del alma humana cruzando los velos del olvido hacia la luz del recuerdo. Desde su primera visión, Juan describe al Cristo glorificado caminando entre 7 candelabros y sosteniendo 7 estrellas. Su voz suena como muchas aguas, sus ojos arden como fuego y su rostro resplandece como el sol. ¿Qué significan estos símbolos? Los gnósticos sabían. Los 7 candelabros representan los 7 cuerpos activados, irradiando su luz en cada plano de la existencia. Las estrellas son los poderes despertados en cada nivel. Y la figura de Cristo no es el Jesús histórico, sino el Cristo multidimensional, plenamente manifestado. Más adelante, en el capítulo 5, aparece el famoso libro sellado con 7 sellos.
Ningún ser en el cielo o en la tierra puede abrirlo, excepto el Cordero. Este libro no es un pergamino externo, es la memoria espiritual de la humanidad, el archivo del alma. Cada sello representa un velo, una capa de inconsciencia, un bloqueo en uno de los 7 cuerpos que necesita ser liberado para que accedamos a nuestro verdadero ser. Y solo el Cristo despierto dentro de nosotros, el Cristo interno, puede abrir esos sellos. Esto quiere decir que, a medida que activamos nuestros cuerpos espirituales, desciframos el libro de nuestra identidad divina. No es un juicio exterior, es un proceso interno de iluminación, una iniciación. Este mismo patrón aparece en el libro de Daniel, donde el profeta ve a uno como hijo de hombre viniendo con las nubes del cielo, recibiendo gloria y dominio. Esa figura no solo representa al Cristo profético, sino al alma humana que ha completado el proceso de ascensión, que ha cruzado sus cuerpos, que ha restaurado su luz, que ha conquistado la totalidad de su ser. Cuando miramos así las Escrituras, entendemos que las profecías no anuncian destrucción, sino reintegración. No hablan del fin del mundo externo, sino de la caída del mundo ilusorio que nos mantenía esclavos. Y eso, ahora lo sabes, comienza dentro de ti. Si pensabas que los 7 cuerpos del Mesías eran el punto final del viaje espiritual, lo que viene ahora cambiará todo lo que creías posible. Porque en las tradiciones esotéricas más profundas, en los susurros más reservados del gnosticismo antiguo, se hablaba de un cuerpo más, un 8º cuerpo. No era mencionado abiertamente, no aparecía listado junto a los cuerpos físico, etérico, astral o causal. Se le nombraba con temor reverente, con frases veladas. Algunos lo llamaban la túnica del absoluto, otros simplemente la luz no manifestada. Había quienes decían que no se podía nombrar, porque nombrarlo sería limitar su esencia. Este cuerpo no pertenece a la estructura del alma, no es un nivel de conciencia que se activa con práctica o disciplina. Es una gracia, una frecuencia que solo se manifiesta cuando todos los otros 7 han sido plenamente integrados, purificados, elevados. Es el punto en que el yo desaparece y solo queda la unidad. En algunas tradiciones egipcias se le llamaba el cuerpo dorado. En ciertas escuelas orientales se hablaba del cuerpo arcoíris, cuando el iniciado trasciende toda densidad y literalmente se convierte en luz pura. En el gnosticismo aparece como fragmentos, como en el Evangelio de la Verdad, donde se dice que los que se han vuelto perfectos ya no son visibles en este mundo. ¿Qué significa eso? Que el 8º cuerpo es la ausencia de forma, la fusión con el Padre, el retorno total a la fuente. No se logra por esfuerzo. Se revela cuando el alma ha cruzado todos sus infiernos, cuando ha dejado de buscar poder, salvación o respuestas y se ha rendido por completo al amor supremo. Tal vez tú lo hayas sentido alguna vez. Ese instante en que el tiempo se detiene, en que desaparece la identidad, y lo único que queda es silencio, paz y unidad. Ese instante, aunque fugaz, es un eco del 8º cuerpo. Y lo más impactante, estamos en una era profética. En todo el mundo, miles de almas están comenzando a vibrar con esta frecuencia. No porque lo hayan leído, porque lo están recordando. Tal vez tú seas una de ellas. Y si algo dentro de ti ha vibrado con esta verdad, ya no estás caminando, estás regresando. Has caminado hasta aquí. Has cruzado palabras olvidadas, cuerpos invisibles, profecías escondidas, energías dormidas. Y ahora, frente a ti, no hay una teoría ni una creencia más. Hay una elección, porque después de descubrir que Cristo encarnó 7 cuerpos, y tal vez incluso un 8º, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes vivir como si tu alma fuera una sola capa, desconectada del resto de su luz.
Lo que ahora se activa en ti no es curiosidad, es memoria, y esa memoria es sagrada. Cristo no vino a fundar una religión, vino a mostrarte que tú también eres camino, verdad y vida. Vino a recordar lo que tú olvidaste, que no eres un cuerpo errante en busca de aprobación divina. Eres un templo vivo donde Dios desea habitar, y tus 7 cuerpos son las habitaciones de ese templo. Ahora te toca mirar hacia adentro. ¿Cuál de esos cuerpos estás cultivando? ¿Cuáles has olvidado? ¿Vives solo en la superficie o te atreves a ir más allá del dolor, del ego, del ruido, del miedo? No hay mapa externo que te guíe. Todo lo que necesitas ya está dentro. El Cristo interior no es un símbolo, es una presencia que ha esperado siglos para que tú la reconozcas. ¿Y el octavo cuerpo? No es un premio, ni una meta. Es el susurro de lo eterno llamándote desde lo más profundo del silencio. Solo lo escucha quien ha dejado de huir de sí mismo. Ahora es tu momento. No vivas más como si fueras un fragmento. No repitas más dogmas que ya no alimentan tu alma. No temas al despertar, porque el verdadero infierno no es un castigo futuro, es vivir desconectado de tu esencia. Y el verdadero cielo no es un lugar lejano, es el regreso a tu unidad interna. Si has sentido que esta verdad resonó en ti, escribe en los comentarios: estoy restaurando mi unidad interior. Cristo es mi modelo de despertar. O simplemente quiero activar cada cuerpo de mi alma. No lo escribas por algoritmo, escríbelo como sello, como declaración, como acto sagrado. Y si este mensaje te tocó de verdad, no lo guardes solo para ti. Compártelo con quien también lo necesita, porque cuando una chispa despierta a otra, la luz se multiplica y la oscuridad pierde su fuerza. El viaje no termina aquí, recién comienza. Ahora ya sabes, el Cristo que vino al mundo no solo caminó entre los hombres, también dejó un mapa oculto, una ruta interior codificada en 7 cuerpos sagrados que tú también llevas dentro. No se trata de una historia simbólica, se trata de ti, de tu alma, de tu regreso al origen. Y si algo en tu interior vibró con esta verdad, no la ignores. Suscríbete ahora para seguir explorando los misterios que la Iglesia intentó ocultar. Dale like si este video encendió una chispa en tu conciencia. Y deja en los comentarios: estoy listo para activar mis 7 cuerpos, o Cristo es el camino dentro de mí. Porque cuando tú despiertas, el mundo cambia contigo. Nos vemos en el próximo misterio.